Kiko Talonjí es periodista, es presentador de televisión. Ahora te vemos aquí en Aquí la Tierra de Televisión Española. Te has pasado por muchos programas de la tele. Eres también embajador de Manos Unidas. Hola Kiko, gracias. ¿Qué tal estáis? Qué alegría. Yo encantado de estar con vosotros. Qué alegría. Y qué alegría de estar aquí, además, en el Museo Naval. Mira qué escenario, ¿eh? Sí, sí. Pues la habéis currado. Emociona mucho. Os la habéis currado mucho. Pues agradecemos también, además de a Kiko, al Museo Naval y al Instituto de Historia y Cultura Naval. Susana. Pues nada, Kiko, veo que eres conferenciante, eres aventurero, cosa que me impresiona muchísimo. Y además has escrito un libro que se llama Aislado, que me voy a leer absolutamente en cuanto salga de aquí. Y te quería hacer una pregunta. ¿Ser aventurero se nace o te haces? O dime, ¿hay que ser un poquito kamikaze o no? Bueno, yo creo que hay que llevarlo un poco en los genes, ¿no? En el ADN. Pero o sea, después te puedes hacer. Yo me hice aventurero leyendo mucho. A mí sí me ha gustado leer. ¿Tu padre lo No, era? mi padre la aventura no la lleva muy metida en vena. ¿Qué va? No, al revés. Más bien tranquilo en ese sentido. Leía muchos libros de aventura cuando era peque y yo creo que me fui contagiando un poquitín de las historias de los personajes y empecé a sentir envidia, lo digo con total sinceridad. Yo sentía muchísima envidia del Corsario Negro. Digo, madre mía, qué vida más maravillosa con todo lo que tenía el Corsario Negro. Sí. Pero entonces yo creo que de tanto leer fui alimentando mi imaginación un poquitín como el Quijote. Y ya empecé a navegar y empecé a gustarme muchísimo aquello. Y cada vez que desembarcaba en una isla ahí en Santander, que es donde empecé, pues siempre buscaba ir a ver si encontraba un tesoro, ¿no? O a ver si encontraba algo que mereciese la pena. En la mar, en Santander. Y ya me contagié de la aventura. ¿De dónde naciste? En Santander, por cierto, que no lo hemos dicho. Nací en Santander. Eres cántabro. Sí. Cántabro, montañés. Y aprendí a navegar allí con 8 años aproximadamente. Claro, entonces por eso, claro, te gusta tanto Montañés, ¿cómo me ha gustado eso, Susana? Sí, Mucha claro. gente lo utiliza yo ya, tengo muchas amigas montañés, de Santander, La muchos. montaña. Ajá. Sí. Es difícil resumir una historia tan intensa como la que viviste aislado, que cuentas en tu libro, pero más que la historia en sí, me gustaría que nos contaras por qué hiciste esa aventura y qué significó en tu vida. Buah, estaba viviendo un momento muy complicado a nivel personal, o sea, lo digo sin tapujos, estaba emocionalmente un poco tocado y necesitaba cambios en mi vida. Y como no sabía muy bien cómo articular esos cambios, decidí lanzarme pues, a navegar todo el mar Mediterráneo porque la única certeza que yo tenía entonces, pues, yo creo que es la que sigo teniendo hoy, que mi pasión está en el mar, ¿no? Entonces decidí lanzarme ahí a la aventura y estuve 2 meses y medio navegando, pues, divirtiéndome y sufriendo a partes iguales, durmiendo prácticamente al raso encima de la embarcación o en puertos encima de las redes de los pescadores. Es decir, fue como un viaje de mochilero pero por el mar. Y lo disfruté muchísimo, pero claro, acabó con naufragio. ¿Pero qué ha significado? Pues esto ha significado para mí muchos cambios, a nivel personal sobre todo. Yo durante estos 2 meses y medio que estuve navegando me convertí, yo creo que en mejor persona. En mejor persona me refiero persona con más capacidades, o sea, con más capacidad para afrontar retos, desafíos en mi vida, en todos los ámbitos, en el personal, en el familiar, con los amigos, en el trabajo, donde sea. Ese fue un cambio que experimenté ya durante la navegación, porque es que estaba muy expuesto. Era muy frágil, muy vulnerable. Entonces, ¿Y el ver la muerte ahí al final? Y el ver la muerte al final, y sobre todo volver de ella, porque yo siempre digo que hay más cambio cuando vuelves de ese naufragio y llegas a tierra que durante el tiempo que estás navegando. Yo ya cuando volví era un hombre nuevo. Para bien o para mal, era un hombre nuevo. Quiero decir que personalmente venía muy fortalecido, emocionalmente había crecido muchísimo durante ese viaje y empecé a valorar las cosas importantes de la vida, dejarme ya de tanta tontería. Y aparcar una serie de cosas en las que perdemos demasiado tiempo y son ridículas y centrarme en las cosas que considero más ¿Se mantiene el ego a importantes. un nivel, Sí, verdad? Cambia todo muchísimo, sí. Yo te quería preguntar una cosa, es que de verdad, mi padre que ha sido gran hombre navegante también y que era un lobo de mar, por favor, ¿cómo se duerme uno en un kayak en el Mediterráneo cuando te pasan cargueros, te pasa de todo? Sí, me imagino que algún día te has metido en esto, pero... ¿ibas al pairo? ¿Qué hacías? ¿Cómo descansa uno? Bueno, esos tecnicismos náuticos, al pairo, muy bien, sí, me quedaba al pairo, porque además hay gente que te pregunta, ¿pero echabas un ancla? Digo, vas a echar un ancla en mitad del mar Mediterráneo con un kayak. Nada, te quedas al pairo, recogías la vela, te dejabas llevar por las olas y a batir por el viento. Sí, bueno, es un kayak trimarán, es un kayak apoyado en 2 patines a los que va unido mediante unos brazos de aluminio, pero en el fondo es un juguete de playa, vamos a decirlo así, tú lo conociste muy bien. Es un valor, de verdad. Yo dormía en intervalos de 12 minutos. Hay una cosa que has dicho que es muy interesante, porque la gente te pregunta, ¿no tenías miedo a los tiburones, a los tal y cual? No, en el Mediterráneo hay que tener mucho más miedo a los cargueros, a los barcos pesqueros que te pueden pasar por encima. Te iba a decir que andaluza eres seguro, sí. No sabía muy bien de dónde, pero pues eso, pues al final dormía en intervalos de 12 minutos. Porque yo había calculado que en 12 minutos, si yo me despertaba cada 12 minutos y miraba hacia el horizonte y no veía luces,
podía dormir tranquilamente otros 12 minutos, que en ese tiempo no vendría ningún mercante, aparecería, había hecho un cálculo de a qué distancia se ven legalmente las luces de un carguero en el horizonte, a qué velocidad navegan, qué posibilidad hay de que entren en tu círculo de seguridad y tal, bueno, en fin, estos en 10 minutos resumir esto es imposible. Perdona, ¿cuántas ya lleva una lucecita? Yo llevo las luces de situación, o sea, unas luces que se te ve a 2 millas, como mucho, o sea, 3 kilómetros y pico. Te comen. Te comen. Y dormía en intervalos de 12 minutos, con lo cual sonaba el despertador, miraba que no había me aseguraba de que no había ningún barco alrededor y volvía a dormir otros 12 minutos, así continuamente durante 2 meses y medio. Estaba físicamente machacado, tenía unas ojeras que me llegaban al tobillo y había adelgazado lo que no está escrito. Yo que salí con el peso justo, pues nunca he estado... nunca he estado rellenito tal, y salía a navegar y me parece que en 2 meses y medio perdí como 6-7 kilos casi. Madre mía. Y tú, bueno, claro, te proveías de agua y me imagino que parabas cada cierto tiempo en sí, el puerto, sí. Claro. Para los puertos hacía la compra como cualquier otro marino. Sí. Paraba, hacía mi compra, intentaba llevar poco peso, eso sí, y cosas que no se me contaminasen con agua de mar, pues sobre todo latas, cosas cerradas, sobre todo cosas de abrir y consumir en el momento. ¿Y hasta dónde llegaste? Hasta las costas de Túnez, hasta un lugar que se llama Bizerta, que es un pueblecito de marineros muy bonito, de pescadores, mejor dicho. Y bueno, no llegué a ese puerto, naufragué antes. Naufragué muy cerquita. Fijaos, yo hacía de Algeciras a Estambul y naufragué en un cabo que se llama Cabo Serrat. Sí. Mira, buena canción de Serrat, de Mediterráneo. Pues mira, que... para algún motivo. Lo cuenta en su libro, en cualquier caso. Todo esto lo cuenta en su libro, que yo recomiendo que lo lean porque es además una experiencia vital. Editorial HarperCollins, porque esta es la primera edición que hice yo, que es como... Hace 5 años. Más cutrecilla. La nueva es espectacular, con fotos en color. Cambio un poco de tercio, Kiko, o de rumbo. Bien. ¿Qué significa ser para ti embajador de Manos Unidas? ¿Qué responsabilidades tiene? Y también cómo te ha influido esos viajes que has hecho con ellos. Pues para mí tiene mucha. O sea, yo siempre he colaborado con ellos, hasta que un día me propusieron ser embajador e ir un paso más allá, viajar a conocer sus proyectos. Justo estuve conociendo uno en Ecuador, en la Amazonia, y de pronto entramos en la historia hasta del COVID y ya no he vuelto a viajar con ellos de momento porque no podemos, teníamos otros viajes previstos. Pues sobre todo darme cuenta de, estando allí en el lugar, darme cuenta de que realmente el dinero o los fondos que la gente destina a una ONG como Manos Unidas, que es pionera en España y que es de la Iglesia, llega a destino y se hacen cosas, eso lo pude comprobar. No me cabían dudas, ¿no? Pero bueno, siempre estaba bien conocer los proyectos. Y luego a nivel personal ha significado mucha implicación, porque yo realmente creo en la labor de Manos Unidas. Si no creyera en ella, no estaría colaborando con ellos. Entonces creo en lo que hacen y me siento parte de la familia, y a nivel personal pues siento un gran compromiso y responsabilidad, porque no solamente es intentar contarle a la gente lo que se está haciendo, sino sentirlo, realmente creértelo, apasionarte con ello y poder trasladar ese mensaje de solidaridad y de ayuda y de apoyo que tiene. Claro, no solamente ser imagen. De hecho, yo nunca me he considerado imagen de Manos Unidas. No podría verlo así, porque eso me resulta más apropiado para una marca, quizá, pero para un asunto de estos que es mucho más serio, o sea, mucho más serio. Sí. Profundo. Creo que tienes que tener una implicación más personal, más humana, más real, llevarlo más dentro, comercial. Tienes que llevarlo dentro. Yo te voy a hacer una pregunta más personal. Sí, tu pareja, mujer, no sé, me da igual. ¿Cómo lleva que tú te pires constantemente por el planeta? A ver. No, lo lleva bien porque ya me conoció así. Sandra me conoció así. Claro, es verdad que ahora que tenemos una hija... ¿Ella es aventurera también? Ella es aventurera. Bueno, a ella le gusta mucho viajar, eso sí. Pero bueno, la aventura tal como yo la concibo, no. Es verdad que no navegaba y empezó a navegar conmigo y le encanta navegar. Sí. Ese es un gusanillo que le he metido dentro y le encanta navegar. Y ¿navegas con Jimena? Con la niña. Sí, Jimena he navegado con ella una vez porque es muy pequeña, tiene 1 año y medio, pero bueno, ya he navegado con ella, la he metido en el embalse de Lozoya en kayak siendo muy pequeña, tenía, no sé, 6 meses o así, la llevabas a andar entre las piernas y estaba emocionada, le encanta el agua, Claro. Le encanta el agua, no sé si se me ha pegado algo de mí, pero vamos. De momento renaco bajo y de le encanta el agua. Fijaos, yo cuando la veo en la bañera chapoteando y tal, pienso muchas veces en mi naufragio del año 2013. Fíjate, qué bueno, qué conexión. Sí, pienso muchas veces en mi naufragio. Y hago paralelismos entre el chapoteo que hace ella en la bañera y el chapoteo que hacía yo, pero en el mar Mediterráneo, para no morir ahogado cuando ya había perdido el kayak y tenía que llegar a costa. Y digo, joder, lo que me habría perdido, si llego como dice un amigo mío, a entregar la cuchara el día ese. Qué bueno. Sí. Vuelvo a cambiar otra vez de rumbo. Sí. Eres periodista y como periodista sobre todo te hemos visto trabajando también en televisión mucho.
También te mueves en la tele como pez en el agua, surfeas muy bien las olas y cambias todos los temporales. Mi pregunta es, ¿te imaginabas cuando estabas estudiando la carrera en Bilbao, no? ¿En Bilbao? En Bilbao. ¿Te imaginabas que ibas a acabar presentando un programa de la tele? ¿Y qué es lo que más te gusta de presentar? No, no me lo imaginaba, no me lo esperaba. De hecho, yo siempre digo que yo estudié periodismo, pero no tenía una gran vocación. Yo estudié periodismo porque algo tenía que estudiar. Entonces, lo típico, te obligan a estudiar en casa, de lo cual me alegro mucho que fuese así, y tuve que escoger una carrera. Escogí periodismo porque la teníamos cerca, yo estaba en Santander entonces, y bueno, pues me gustaba mucho dibujar, humor gráfico, y la gente me decía, joder, dibujas muy bien, podría ser un humorista gráfico de los periódicos y tal. En fin, estas cosas que no existe conexión ninguna con lo que luego haces en la vida, pero decidí irme a hacer periodismo. Y cuando acabé, yo fui de los que hice la mili. Me mandaron a hacer la mili a Melilla, y según llegué allí había un suplemento militar, unas páginas del periódico de allí, que había que escribir. Yo era el único periodista del reemplazo y empecé a escribirlas. Entonces empecé a aficionarme a reportear, ¿no? Yo viajaba a Chafarinas, a Lucemas, al Peñón de Vélez, a entrevistar gente, a la Legión y tal. Aquello me empezó a gustar. Y ya escribí, y cuando acabé aquello me llamaron para presentar el informativo de la televisión en Melilla. Y ya me quedé allí. Estuve allí 2 años, y ya esa fue la manera de entrar en la tele. Luego ya nunca he dejado de hacer televisión. Fíjate. De hecho, no sé lo que es trabajar profesionalmente en la radio ni en los periódicos. ¿Y qué es lo que más te gusta de la tele? Siempre he estado en la tele. ¿Qué te reporta? Yo sobre todo, a mí lo que más me ha gustado, que yo creo que esto es afín a todo el periodismo, es el conocer historias de gente y sobre todo conocer mucha gente, porque en esta profesión conoces mucha gente y muy buena. Entonces eso es lo que más me ha aportado a nivel personal, quizá. Yo no concibo, incluso aunque entres en una redacción de un periódico y estés allí, pues de 8 a 3, al final sales a contar historias y conoces gente, ¿no? Y a mí eso es lo más importante para mi profesión, digamos que es lo que la enriquece. Yo te quería preguntar, eres ahora padre de Jimena, ¿no? Y sí. Te he leído que dijiste una vez que lo único que tienes miedo es aburrirte. Pues yo te digo que no es por nada, pero que no, el miedo de verdad lo vas a tener cuando te diga tu niña que tiene un novio. Voy a sacarme el permiso de armas. A que ya no tienes tanto miedo a aburrirte, porque con esta no te va a aburrir. Bueno, joder, además todo el mundo me dice, es que esto pasa muy rápido. Tiene 1 año y medio y me dice, no, cualquier día la verás entrar por la puerta y te dirá, mira, papá, mi novio. Sí, ya verás. Sí. Todo aquí. Sí. Empezaré a sudar y a sufrir. A sudar y a sufrir. Sí. No me aburro, ¿eh? Yo soy un tipo que no me aburro. Viajo mucho, disfruto con todo lo que hago. Claro. Intento que cada día sea un evento. O sea, y esto es algo que hacía antes del naufragio, pero desde que naufragué, yo intento que cada día sea muy diferente. Aunque hagas lo mismo, puede ser siempre muy diferente. El libro que hay en tus manos es distinto, los pensamientos que puedas tener pueden ser distintos. Yo cojo el coche, me voy de un sitio a otro y paro. Y hoy, por ejemplo, estaba en una iglesia, he entrado a una iglesia, estaba ahí delante de la Virgen, he rezado unas Ave María, salido y tal, he visto esa iglesia por dentro. Ya sé que artísticamente esa iglesia no me dice mucho. Mi confesión con la Virgen es otra cosa, no tiene nada que ver, pero quiero decirte que al final intento que cada día tenga cosas que pueda recordar cuando me voy a la cama. Exacto. Esa es la actitud. El otro día he estado pues sí, cojo el coche y paro y conozco un monasterio, un museo, paro, conozco los pueblos, conozco a la gente, me gusta eso. Sí. Entro en un bar, pregunto por el dueño, tal, me tomo un vinito con él, o sea, que todos los días te aporten algo. No has cambiado tu actitud, pero imagino que ser padre te ha debido cambiar de forma importante. Sobre todo imagino que los proyectos los pensarás de otra manera, no arriesgas tanto. Digo yo que algo te habrá cambiado tu planteamiento de vida, ¿no? Sí, bueno, es que realmente la aventura supone arriesgar siempre dentro de unos límites y dentro del conocimiento que tú tienes de aquello que vas a hacer, pero sí, las cosas cambian. De hecho, ahora, por ejemplo, las aventuras, voy a poner en marcha un canal de YouTube, como vosotras. Y no voy a hacer competencia, ¿eh? No lo podría hacer también como vosotras, pero va a ser otra cosa, va a ser navegar y contar aventuras navegando y tal. Entonces, sí que ahora, por ejemplo, no me puedo ir de casa como hacía antes, un mes y pico. Tienes una niña de 1 año y medio, una mujer y tal, pues bueno, pues me voy 2 días, pero grabo, vuelvo, tal, ¿sabes? La babita, ¿no? Luego además la echo mucho de menos, cuando me voy 2 días o 3 la echo de menos, ¿sabes? Al final estás ahí... Claro. Pero bueno, sí, en ese sentido las cosas cambian. Familia, ¿no? La aventura la incorporas... Es parte de la vida familiar, la aventura. Pero vamos, que hay cosas que no cambian ni van a cambiar nunca. Yo seguiré navegando, seguiré yendo por ahí. La pregunta sobre eso. Tú verás. Yo tengo una preguntilla que no te quiero poner en el compromiso. Nunca, a mí nadie me pone ningún compromiso cuando me pregunta algo. Yo quiero... ¿Tú cómo ves el futuro de la Tierra para tu niña? ¿Tú crees que hay todavía esperanza que esto mejore? ¿O tú crees que va a haber...? Yo tengo esperanza en que las cosas mejoren. Mira, es casi más complicado lo que me contabas del novio. Como no me las pilas, madre mía, como viendo lo que veo en la tele. No, pero yo creo que
estamos a tiempo de rectificar muchas cosas y de hacerlas mejor. La pandemia nos ha abierto muy bien, mucho los ojos, yo creo, Sí. también. Nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. A ver si no se nos olvida cuando pase, que esto pasará. Ya, eso es lo que me da mucho miedo a mí, que se nos olvide. Sí, porque la gente quiere volver a lo de antes. Pero yo pienso, Y ahora rebote. no tiene sentido el que ir a Londres te costara mucho menos que irte a Cádiz a ver a tu madre. ¿Sabes lo que quiero decir? No, totalmente de Y acuerdo. todo el mundo iba a no sé Totalmente de dónde, a acuerdo. tal y cual. Yo creo que de alguna forma... A ver esto si tiene queda, que- ¿no? Esto, sí, esta hay que filosofía. ordenar las cabezas y no consumir como locos. Te ibas a Zara y todo el mundo nos comprábamos 30.000 modelos. Pues ahora no hay como esto. No. Recicla Reina Leticia, porque no vamos a reciclar nosotros. Pues sí. Efectivamente, Pues sí, efectivamente. pues Y sí. luego valorar más pues, otras cosas como la amistad, la gente. Mira, fíjate ahora lo que echamos de menos, un abrazo. Y Sí. joder, o vernos con los colegas y no tener que estar contando cuántos somos en la mesa. Exactamente. O con la familia. Eso sí claro. que es importante. Esas son las cosas importantes de la vida y ahora nos estamos dando cuenta de muchas de esas cosas, Sí. ¿no? Que mis padres vean a mí, A tu niña. a su nieta, que no la Que ven, todavía ¿no? no Ese la tipo han de visto. cosas, wow, llevan sin verla un montón. Claro. Ese tipo de cosas son importantes realmente. Sí. Tienes toda la razón. Pues, Pues gracias, Ya no te Kiko. atormentamos. Gracias, Kiko Tarají, por venir aquí. Gracias de nuevo al Museo Naval por habernos acogido. Sí. Un placer. Que Yo a todo el mundo sigamos le viéndote. recomendaría que venga a este museo, que es una maravilla de sí, sitio. es verdad. Es precioso. interesantísimo. Museo histórico, del que se aprende mucho, de la historia Muchísimo. de España. Y que sigamos viéndote, mucha suerte, que sigamos viéndote por tierra, mar, aire y lo que Donde haga sea, falta. donde sea. Pero que sigamos Lo viéndote. mejor de Kiko es esa sonrisa impresionante. Yo siempre le decía a Sofía de pequeña, tú cuando entres en un porque era como ceñuda, yo le decía, Sonrisa. tú entras en un Sonreír. sitio Y a él yo le soy sale muy de dentro, sonriente, ¿eh? y entro sonriendo porque la mitad del trabajo está hecho y tú lo sabes. Pero porque además es un regalo para la gente. Me Claro, gusta que me regalen. claro. Yo cuando veo a alguien que me sonríe, yo lo primero que pienso es, me está regalando su Sí, sonrisa. absolutamente. Eso es maravilloso. Y además, incluso aquel que no sonríe está mucho más inclinado a escuchar lo que le quieres decir. Entonces yo creo que, por eso le decía yo siempre, la mitad del Ayuda, trabajo ayuda. lo tienes hecho. Es un traspaso de energía. Exactamente. Y Pues la con esta simpatía es gratis. con esta sonrisa, Nos despedimos los tres. Adiós. Hasta Chao. otra. Chao. Y gracias, A vosotros. Nada, por favor, un placer tenerte a ti.